Hola, bienvenidos. Soy el Dr. Fitness y el día de hoy vamos a hablar sobre la proteína. En fisicoculturismo tenemos la etapa de volumen, de definición, la etapa de competencia y postcompetencia. ¿Cuánta proteína vamos a usar en la etapa de volumen? Esta es la pregunta del millón. Hay mucha controversia alrededor de cuántos gramos de proteína por kilo de peso al día vamos a usar en esta etapa. Para que nuestro músculo crezca, la síntesis de proteínas debe ser mayor que la degradación. Nuestro primer estímulo para la síntesis es el ejercicio que hacemos, el ejercicio de fuerza principalmente. Pero así como una casa que tenemos, si queremos construir, necesitamos ladrillos. Aquí también necesitamos nuestros ladrillos, que estos serían nuestras proteínas. Si queremos una casa grande, ¿cuántos ladrillos necesitamos? Si queremos un músculo grande, ¿cuánta proteína necesitamos? Poniéndolo a grosso modo, claro. Para la gente que no quiere entrar en déficit de proteínas, usualmente se recomienda 0.8 gramos por kilo de peso al día de proteínas. Estar en salud usualmente es 1 o 1.2. Esto no es el caso en deportes. Cada deporte va a tener una forma de consumo de proteínas. En el caso de fisicoculturismo, o para los que prefieran llamarlo físico-constructivismo, la cantidad de proteínas también es diferente. ¿Cómo vamos a consumir las proteínas? Pues recapitulemos. Ya sabemos que el requerimiento de proteínas para no tener déficit es de 0.8 gramos por kilo de peso. Ahora, algunas otras organizaciones, como por ejemplo el International Protein Board, nos dice 1.8 a 2.2 gramos por kilo de peso es una buena indicación para mantener la fuerza y la masa muscular. En el año 2018, Morton y colaboradores hicieron un estudio para decir cuánta proteína es necesaria para maximizar la hipertrofia muscular. Ellos mostraron que 1.6 gramos de proteína por kilo de peso al día daba una buena hipertrofia. Sin embargo, al final recomendaron dar 2.2 gramos de proteína por kilo de peso, debido a que ese era el límite superior de su intervalo de confianza. Es importante decir que dependiendo del entrenamiento que hagamos, la cantidad de proteínas que necesitamos va a cambiar, va a variar. En otro estudio, por ejemplo, Van de Ven en el 2017 hizo un análisis con técnica de oxidación de aminoácidos para saber cuánta proteína necesitamos para crecer. Bueno, él también llegó a 1.7 a 2.2 gramos por kilo de peso. Entonces vamos a concluir que necesitamos 1.6 gramos por kilo de peso al día a 2.2 gramos por kilo al día. Entonces, ¿qué pasa si consumimos más de lo que está indicado? Así como lo hacen los fisicoculturistas en la realidad. Si nos ponemos a ver la realidad, observamos que los fisicoculturistas hombres están consumiendo alrededor de 4.3 gramos por kilo de peso de proteínas al día. Las mujeres, unos 2.8 gramos de proteínas por kilo de peso al día. Y eso es mucho más de lo que se está diciendo. Evans en el 2004, hace 16 años, publicó un estudio en el cual recomendaba que para hipertrofia deberías tener un 25 a 30% de tu gasto calórico total del día. Eso quiere decir que puedes estar consumiendo un montón de proteínas y bajando un poco los carbohidratos y las grasas, debido a que estás buscando un número que entre en el porcentaje. Por eso, porcentajes no es tan bueno en el caso de proteínas. Vamos a usar gramos por kilo de peso al día. En el 2017, la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva dio su posición acerca de las proteínas y decía que niveles mayores de 3 gramos por kilo del día pueden tener un efecto positivo en la composición corporal, como perdiendo la grasa corporal. Bien, ya vimos lo que es el músculo y la proteína, ¿verdad? Ahora el detalle es, ¿qué pasa si el fisicoculturista tiene hambre? ¿Cómo combatimos ese hambre? Estos antojos que nos pueden dar se basan mucho en las calorías
que no tenemos en nuestro cuerpo. Por ende, podemos aumentar las calorías. Y tú dices, si yo aumento las calorías, pues voy a aumentar también mi grasa corporal. Pues había un estudio que le daban a un grupo 4.4 gramos por kilo de peso al día de proteínas. Mientras que el otro era un grupo control, que era, si mal no recuerdo, era 2. Y al final mostraron, ok, tú dices, este tiene más proteínas, tiene más músculo. Pues no, salió que igual tenía músculo. Los dos tenían un incremento esperado de musculatura, a pesar de que uno tenía más proteínas. Entonces, tu siguiente deducción sería, entonces el grupo que consumió más proteínas, como tenía más calorías, también puede aumentar más grasa. Pues no, tampoco aumentó la grasa. Entonces los dos grupos tenían nivel igual de músculo y nivel igual de grasa. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo aumentar mis calorías y tener una igual cantidad de grasa en mi cuerpo, a pesar de que estoy comiendo más. Y de esta manera podemos manejar los antojos, ¿no? Ahora, si tú te recuerdas, o si lo has leído, o si has escuchado del famoso estudio de consume tus proteínas y vas a bajar la grasa. Ese es básicamente el estudio de José Antonio, de Florida, del Nova Southeastern University. Este grupo investigador tiene varios estudios muy buenos, yo lo recomiendo. Él, por ejemplo, mostró que existían 3.4 gramos por kilo de peso al día de proteínas en un grupo y su grupo control. Y también vio que tú consumías más calorías y a pesar de eso tu grasa se mantenía igual. En el músculo igualito, no pasaba nada. Bueno, nada mayor de lo esperado. Él dice, esto se debe a la termogénesis. La termogénesis que es, pues, que cuando tú consumes proteínas, vas a tener que procesarlas. En ese procesamiento de la proteína, vas a gastar calorías. Entonces, debido a eso, debido a que las proteínas necesitan ese gasto, ese need, ese consumo no relacionado al ejercicio, tus grasas se mantienen igual. Sin embargo, hay otro estudio, por ejemplo el de Bray y colegas, que dice, bueno, si controlamos metabólicamente toda la ingesta, y podemos ver que hay un mayor consumo de proteínas, ¿cierto? Pero también los antojos disminuyen. Al disminuir los antojos, tu dieta también va a ser más estricta, pero más calórica. Y por ende, tu nivel de grasa no va a aumentar. Entonces, tenemos dos propuestas, las cuales no necesariamente se contradicen. Es más, yo sugiero que acepten las dos. Tú vas a consumir más proteínas, esto va a disminuir tus antojos, va a mejorar tu dieta y va a aumentar tu termogénesis. Por ende, si consumes más proteínas, puedes mantener un nivel de grasa corporal baja y tener menos problemas para seguir tu dieta. Otra cosa interesante de los estudios del grupo de Antonio era que aumentaba o mejoraba el desempeño en lo que son las sentadillas, el press banca, el salto vertical, la altura máxima, y lo que son las dominadas en una serie. Entonces, tenemos la ventaja de, si aumentamos la proteína, podemos mejorar nuestros antojos, disminuir nivel de grasa o mantenerla baja, mejorar nuestro desempeño. Cabe decir que estos estudios fueron en hombres y mujeres. Entonces, tenemos 2.2, tenemos 3.4. ¿Qué pasó con el 4.4 gramos por kilo de peso al día que consumen los fisicoculturistas? Antonio también tiene otro estudio de 4.4.
Entonces, en este estudio se evaluaron 30 personas, hombres y mujeres. A un grupo se le dio 4 gramos de proteína por kilo de peso al día. Y ambos grupos tuvieron entrenamiento y calorías similares. Bien, qué interesante. Tenemos un estudio que tiene 4.4 gramos por kilo de peso de proteínas al día. ¿Esto aumentó nuestra grasa porque eran más calorías? No. Al igual que el anterior estudio, se mantuvo igual. ¿Aumentó nuestro músculo porque eran más proteínas? No. En este estudio fue igual. Sin embargo, el detalle de este estudio es que la población había entrenado bastantes años, era población joven, y no aumentó su entrenamiento con la ingesta de proteínas. Es decir, que ¿qué hubiese pasado si nosotros aumentábamos la intensidad de entrenamiento junto con la cantidad de proteínas? ¿Sería posible que aumentemos nuestra masa magra? No sabemos, habría que esperar a que salga un estudio sobre eso. O que lo hagamos. ¿Y qué fue de la tolerancia? ¿Se pudo tolerar la cantidad alta de proteínas? Sí, los riñones funcionaron bien. Siempre y cuando esté saludable, es una dosis adecuada. Ahora, si usamos, por ejemplo, alguna sustancia estimulante como un anabólico, con esa cantidad de proteínas, de 4.4, yendo a lo que es la realidad, hay mucha gente que está usando esto. ¿Podríamos aumentar? Teóricamente, sí se puede. Sin embargo, no hay estudios que puedan decir esto es verdad. ¿Por qué? Porque no es ético. Tú no tienes estudios en fisicoculturistas que están sanos, a las cuales le vas a poner a propósito una cantidad alta de proteínas y además un anabólico. El uso de esteroides es malo para tu salud. Si no tiene indicación médica, si no es un reemplazo hormonal, si no tiene algún otro factor, no es bueno para tu salud. Tienes que tener en cuenta esto. Así que yo te sugiero que no lo uses. Espero que me escuches. Por ende, vamos a las conclusiones. En etapa de volumen, te recomiendo que uses una dosis de 2.2 gramos de proteína por kilo de peso al día, como mínimo. 3.4 gramos por kilo por día va a manejar tus antojos y mantener tu grasa corporal. No te recomiendo 4.4 gramos por kilo de peso al día, pero si lo vas a usar, aumenta tu intensidad de ejercicio y una buena hidratación. Y si te gustó el video, no te olvides darle un like a Dr. Fitness Perú en Instagram y en Facebook.